sobre la mejora de las pensiones de viudedad para personas con 65 o más años de edad con menos ingresos. Para su defensa tiene la palabra la señora Cuello Pérez. Presidente, señorías, en primer lugar me gustaría mostrar nuestro apoyo y solidaridad con las personas afectadas por el descarrilamiento del tren Málaga-Sevilla ocurrido esta mañana y deseamos la pronta recuperación de las víctimas. Saludar a las asociaciones de pensionistas que hoy nos acompañan ahí arriba. Y, señora ministra, empiezo. Nunca pensé que tuviéramos que subirme a este estrado para interpelarla por la mejora de las pensiones de viudedad, de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Ese incremento de pensión que les pedía el Grupo Socialista en su proposición de ley de mejora de la pensión de viudedad para personas perceptoras con más de 65 años de edad y menores ingresos. En cumplimiento de la disposición adicional 30ª de la Ley 27/2011. En cumplimiento también de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo, que así lo establece y que su Gobierno ha vetado. No me lo esperaba, señora ministra, y mucho menos después que el 18 de octubre usted se comprometiera ante esta Cámara y con esta diputada en una respuesta a una pregunta oral en pleno a mejorar las pensiones de viudedad. Y le voy a recordar sus palabras, por si usted no las recuerda. Vamos a cumplir la disposición adicional 30 de la Ley 27, la de la reforma de pensiones de 2011. Por cierto, estamos a tiempo, dijo usted. Ya estamos trabajando en el reglamento que la desarrolla. ¿Qué ha pasado entonces, señora Báñez? ¿Por qué han vetado la proposición de ley socialista alegando en su toma en consideración que supone un incremento del gasto? Pues claro que lleva gasto. ¿Ya no va a mejorar estas pensiones? ¿Ya no están trabajando en el desarrollo del reglamento? ¿Ya no tienen tiempo para cumplir ese mandato? Casi 6 años llevan esperando una mejora que garantice la suficiencia de sus pensiones las personas beneficiarias de pensiones de viudedad con 65 o más años de edad en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿No considera ya suficientes 6 años de deuda con las pensionistas viudas de este país, las que peor lo han pasado durante la crisis? 6 años, señora ministra, de morosidad, tanto tiempo como lleva usted en el cargo, mira por dónde. Incumplir y postergar ese mandato legal. Y cuando más tiempo pase sin cumplirlo, más cubrirá de vergüenza a este Gobierno. Una mejora que le permitiría atender sus necesidades más elementales para poder vivir con dignidad. Una mejora que les garantizaría unas pensiones suficientes. Una suficiencia, le recuerdo, que tienen reconocimiento en el artículo 50 de nuestra Constitución. 6 años para que, a tan solo 26 segundos que se acabara el plazo para presentar el veto a la proposición de ley socialista, que venía a dar cumplimiento a esa garantía, estos pensionistas vieran frustrada esa esperanza de poder atender sus necesidades más básicas. Se lo digo de otra forma. Por 26 segundos, estas pensionistas, en femenino porque la mayoría son mujeres, se han quedado sin el incremento de su pensión por el veto de su Gobierno a nuestra proposición de ley. Es que quizás temían quedarse solos su Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en su toma de consideración, una toma en consideración que, me atrevo a decirlo, hubiera tenido el respaldo del resto de los grupos parlamentarios. Señora Báñez, esta Cámara en numerosas ocasiones ha reiterado su compromiso con la garantía de la suficiencia de las pensiones.
Así se hizo en 1995, en 2003, en 2011, con la aprobación de los sucesivos informes de la ponencia del Pacto de Toledo, que en su reformulación de 2011 propone expresamente la mejora de las pensiones de viudedad de las personas beneficiarias con 65 o más años de edad, en la que esta pensión constituyese su principal fuente de ingreso. Nuestro objetivo es dar cobertura a las situaciones de necesidad bajo el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia en la protección en que se basa nuestro sistema público de pensiones. Y añadiría más, la mejora de estas pensiones debía ser elevando el porcentaje a aplicar a su base reguladora a partir de 2012, hasta alcanzar el 60% en el ejercicio de 2019. La Ley 27/2011 da cumplimiento a esta previsión y les recuerdo que fue aprobada por la unanimidad de ambas cámaras en este punto. Por lo tanto, hoy las personas beneficiarias de esta pensión con menores ingresos deberían tener una pensión equivalente al 58% de la base reguladora de su pensión. Y utilizando vuestras cifras, las del veto del Gobierno, hoy estas personas debían tener una pensión un 11,54% superior a las que tienen. En 2018, en apenas un mes, esa pensión debería ser un 13,46% superior a la que ahora disfrutan. Y en 2019 debería ser un 15,38% superior. Sin embargo, señora Báñez, a su llegada al Gobierno como ministra de Empleo y Seguridad Social, a pesar de todos los compromisos del PP con estas pensionistas, una de sus primeras medidas fue aplazar la aplicación de estos incrementos. Aplazamiento que se efectuó a través del Real Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria, financiera, para la corrección del déficit público. Aplazamiento que después reiteró en todas las leyes de presupuesto del Estado desde los ejercicios 2012 a 2016 y que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio 2017 aplaza sine die su cumplimiento, al no establecer ninguna previsión al respecto. Señora Báñez, usted y su Gobierno no son como el perro de los hortelanos, ni hacen ni dejan hacer, ni cumplen un mandato legal vigente, que además procede de una recomendación parlamentaria apoyada por el grupo que sustenta la acción de Gobierno, ni deja su cumplimiento vetando la iniciativa del Partido Socialista. Un veto que se suma a otros, que ya hemos tenido muchos, como el presentado a la proposición de ley socialista, que trataba de evitar que despojaran de una pensión no contributiva a las personas beneficiarias que conviven en la misma residencia, arrojándolas a la pobreza y a la soledad. Señora ministra, para los socialistas, no dar respuesta a estas situaciones de desprotección vulnera los principios en los que se asienta nuestro sistema público de pensiones, fundamentalmente en el de suficiencia y solidaridad, columna vertebral del Estado de bienestar. El veto presentado por el Gobierno para solucionar los supuestos, como el de las hermanas que conviven en la misma residencia, supondrían un gasto de 13 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social. Reitero, 13 millones de euros. Y en la mejora que supondría el incremento de pensión de viudedad de las personas con menos ingresos, el veto se justifica en un incremento del gasto de 858 millones en 2018. 13 millones de euros, 858 millones. Es una gota de agua para un PIB como el de nuestro país. Y ello cuando su Gobierno, señora ministra, asume un rescate de 2.000 millones para las autopistas de peaje que se encuentra en un concurso de acreedores y, según el Tribunal de Cuentas, un rescate bancario que ha costado más de 60.000 millones a las arcas públicas. Mientras, rechaza un incremento de las pensiones acorde con el IPC y deja en precario a miles de pensionistas, entre ellas las viudas mayores de 65 años en riesgo de pobreza. A ello se ha de añadir que la crisis económica ha ocasionado que las personas que cobran pensiones de viudedad no solo tengan que atender con el importe de su pensión sus propias necesidades y gastos, sino que han de ayudar a familiares que pueden encontrarse sin recursos o prestaciones, agravándose de esta forma la situación de pensionistas. Cuando
Este Gobierno del Partido Popular está cargando sobre las arcas de la Seguridad Social gastos impropios que deberían ser asumidos por la imposición general, como establece la Recomendación 1 del Pacto de Toledo. Nos referimos, entre otros, a reducciones y tarifas planas en las cuotas de la Seguridad Social, que solo en 2016 supusieron 2.100 millones de euros. 2.100 millones de euros que se están pagando con el dinero de los pensionistas, regateándoles ustedes a ellos 13 millones en el caso de las hermanas o 858 millones a las viudas con pensiones más bajas. Señora ministra, ante el incumplimiento recalcitrante de su Gobierno en dar amparo a una de las más flagrantes situaciones de desprotección que aquejan a parte de nuestros pensionistas, la constituida por aquellas personas que, aun siendo beneficiarias de una pensión de viudedad, se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social, y sin dejar que el resto de los grupos parlamentarios, en este caso el Grupo Socialista, ejercite su potestad legislativa, hemos presentado esta interpelación urgente que hoy debatimos. Muchas gracias. Está bien, muy bien. Gracias, señora Cuello. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, desde aquí también me quiero sumar a nuestro afecto y solidaridad a todos los afectados por ese accidente ferroviario en Andalucía. Y quiero empezar, señoría, agradeciéndole su interpelación, porque nos da la oportunidad de volver a reflexionar sobre nuestro sistema de pensiones en España y su evolución en los últimos años y, de manera particular, sobre las pensiones de viudedad. Mire, usted me decía, le hice una pregunta oral hace poco tiempo, unos días, y yo ahí afirmé, y hoy lo vuelvo a hacer ante todos los diputados de esta Cámara, que el Gobierno va a tramitar de manera inminente ese Real Decreto que da cumplimiento a la disposición adicional 30 de la Ley 27/2011 de 1 de agosto. Es más, la próxima semana se colgará, como administrativamente tiene que ser, en la página web del Ministerio para que ese Real Decreto y su memoria pueda cumplir con los trámites de información pública y lo conozcan los agentes económicos y sociales para que puedan realizar a partir de ese momento sugerencias y aportaciones a ese nuevo reglamento de desarrollo de la Ley 27. Por tanto, daremos con ello también cumplimiento a la Recomendación 13 del Pacto de Toledo de mejorar la acción protectora de la pensión de viudedad en España, especialmente pensando en las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero, señorías, este Gobierno cumple y, además, lo hace dando impulso, de nuevo, a nuevas reformas en un proceso intenso de reforma en los últimos años, que han permitido lo más importante, que me gustaría poner en valor también esta mañana, que España inicie una recuperación pagando más pensiones a más pensionistas y más altas que nunca en nuestra historia, que tengamos una recuperación donde nuestro modelo de bienestar, tras superar juntos una crisis, haya salido fortalecido y, además, se hayan hecho reformas importantes para la sostenibilidad futura del sistema, como las que se implantaron en el año 2011 y 2013. Que eso, en términos comparativos con la Unión Europea y según los servicios de la Comisión Europea, dicen que estamos en una posición más favorable para esa sostenibilidad de aquí al año 2060. Y, además, un sistema que ha permitido ir introduciendo mejoras sustantivas en determinados colectivos. Por tanto, no es una cuestión menor que hayamos salido de una crisis reforzando nuestro modelo de bienestar, nuestras pensiones, señorías, a diferencia de lo que ha pasado en países muy cercanos a nosotros de la Unión Europea, que, como usted conoce bien, como pasó en Portugal, como pasó en Irlanda o como pasó en Grecia, las pensiones en la crisis han bajado hasta un 50%. Y en nuestro país no solo se descongelaron las pensiones congeladas por el último Gobierno socialista, sino que han subido todos los años de manera moderada, eso sí,
porque es lo que nos ha permitido la salud financiera del sistema. Pero, señorías, nosotros no somos sospechosos de mejorar todo día las pensiones de nuestros mayores, porque desde el año 2012 han subido las pensiones todos los años y ustedes en el año 2010 las congelaron por primera vez en nuestra historia. Es más, pretendían hacerlo en los años siguientes, como recoge la página 50 de su documento, sostener las pensiones públicas en el año 2013, donde no solo estaban orgullosos de congelar las pensiones, sino que pedían al Gobierno del Partido Popular que lo hicieran antes de poner otras reformas en marcha. Pero nosotros, señorías, tenemos un compromiso y una línea roja con todos los pensionistas de este país, y es que desde que gobernamos se van a subir todos los años las pensiones en la medida que permita el sistema que tenemos. Por tanto, señorías, estamos iniciando esa recuperación, como le decía, con buenos datos para la salud de la Seguridad Social. Se pagan más pensiones, 600.000 más que en 2011, a más pensionistas, más altas que nunca. La pensión media de jubilación está hoy en los 1.069 euros, un 16% más que en el año 2011, y han subido, como le decía, todos los años las pensiones. Eso hace que tengamos uno de los sistemas de seguridad social mejores del mundo. Y no lo dice el Gobierno, lo ha dicho la Comisión Europea en el último informe que ha elaborado. Fíjese, lo dice en relación a la cuantía. ¿Por qué? Porque, según la Comisión, España es el segundo país europeo con mayor generosidad en las pensiones, es decir, la pensión que queda en función del último salario. Fíjese que la tasa de sustitución en España es 8,4 puntos superior a la de Francia, 15 puntos superior a la de Alemania y 20 puntos superior a la media de la Unión Europea. Y es importante el compromiso y el esfuerzo de toda la sociedad con los pensionistas, porque la tasa de riesgo de pobreza en los últimos años ha hecho que los mayores de 65 años en nuestro país hayan visto reducida a la mitad esa tasa de pobreza, del 23 al 11,4% en el año 2015. Por tanto, es importante el sistema de pensiones por la cuantía de las pensiones que da, pero también es por la amplitud de contingencias que cubre. Y eso lo hemos hecho como sociedad a lo largo de décadas. Tenemos un sistema contributivo y también de solidaridad que da más de 40 prestaciones diferentes y un gran abanico de pensiones. Somos un país que, además, tiene un sistema de pensiones mínimas, que solo tienen 11 de toda la Unión Europea, que cuenta con un complemento de pensión para aquellas personas que no han completado con el tiempo de trabajo la capacidad de tener una pensión contributiva, y para eso cobran pensión de solidaridad 2,5 millones de personas en España. Y también me gustaría decir que hemos hecho también un esfuerzo colectivo por las pensiones de viudedad en nuestro país. Mire, las pensiones de viudedad en España se congelaron también en el año 2010 con el Partido Socialista. Y desde entonces, desde que gobierna el Partido Popular, han subido todos los años. Hoy en España se pagan 2.360.000 pensiones de viudedad, un 5% más que antes de la crisis. El importe medio se ha incrementado un 29%, está en 647 euros. Pero si esto es importante, lo importante es la cobertura que tienen las pensiones de viudedad, porque en España es uno de los pocos países de la Unión donde tiene complemento para la mejora de las pensiones de viudedad. Fíjese, el 40,7% de las pensiones de viudedad actualmente tienen un complemento ad mínimo, porque son personas que tenían menos años cotizados para tener una pensión contributiva. Pero es que, además, la pensión de viudedad en nuestro país, gracias al compromiso de la sociedad española, es compatible con otras rentas y otras pensiones, cosa que no pasa en algunos países de nuestro entorno y de lo que nos tenemos que sentir legítimamente orgullosos como sociedad. En España, el 15% de las pensiones de viudedad que cobran, de las personas que la cobran están en activo, permanecen en activo y cobran pensión de viudedad.
casi 800.000, una de cada tres, recibe otra pensión complementaria. De hecho, hay países en la Unión Europea donde solo es posible cobrar la pensión de viudedad y es incompatible con otras rentas, o incluso está limitada esa pensión temporalmente. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo contrario, de que la pensión de viudedad sea compatible con otras y tenga una mayor cobertura. Es más, la Seguridad Social española incluye la prestación por muerte y supervivencia, dentro de la cual está la pensión de viudedad, que desde luego es una prestación destinada a cubrir las necesidades económicas del beneficiario en caso de fallecimiento de la persona originaria de la prestación, evitando de esa manera la desprotección de la unidad familiar si el familiar era el único o el principal generador de rentas de la misma. Pero además, dentro de esas prestaciones de muerte y supervivencia a la pensión de viudedad se le puede sumar, en función de la edad de los hijos y de las circunstancias económicas, la pensión de orfandad o la de favor familiar. Por tanto, estamos ante una pensión que tiene una cobertura más amplia que la que tiene en muchos países de nuestro entorno. En tercer lugar, hemos mejorado en esta legislatura, por acuerdo unánime de esta Cámara, las pensiones de viudedad también al poner en marcha el complemento de maternidad, que, como ustedes conocen, lo cobran muchas mujeres en España y supone hasta un 15% más de la pensión en función del número de hijos que la mujer, que la trabajadora haya aportado a la sociedad. El 92% de las pensiones de viudedad lo perciben mujeres, como conocen bien. Por eso es muy relevante para la pensión de viudedad la implantación desde el año 2015 del complemento de maternidad. De esa manera, nuestro país se sitúa sin duda en la vanguardia europea junto a Francia, teniendo en cuenta el elemento demográfico, además del contributivo a la hora de cobrar una pensión. Ese complemento de maternidad que cobran 310.000 mujeres en España ha hecho posible que la brecha de género en pensiones se haya reducido 13 puntos en 2 años, algo de lo que también estamos orgullosos como sociedad española. Y mire, ha hecho posible que desde el año 2016 la cuantía de las pensiones de viudedad haya experimentado una subida superior al 6%. Por tanto, día a día vamos fortaleciendo nuestro sistema de bienestar, sobre todo porque se está creando empleo intensamente, porque la mayoría de las pensiones se pagan con empleo y también porque se van recogiendo nuevas medidas que incrementan la cobertura de las pensiones en España. Y lo estamos intentando hacer por consenso. Así que, señoría, yo le invito a que en el marco del Pacto de Toledo sigamos trabajando juntos para mejorar cada día y fortalecer la sostenibilidad de nuestro sistema y también poner en marcha nuevas iniciativas que fortalezcan la suficiencia de las pensiones y, de manera particular, las pensiones de las viudas en nuestro país, porque queremos que cada día sean mejores y de mayor cobertura. Muchísimas gracias y espero encontrarle en ese diálogo constructivo. Muchas gracias, señora ministra. Tiene ahora la palabra la señora Cuello Pérez. Me alegra, señora ministra, aunque no esté pendiente, que vaya a desarrollar ese reglamento. También me lo dijo usted el día que le hice la pregunta y no sé entonces por qué nos ha vetado nuestra iniciativa, porque es intolerable la situación que estos pensionistas están viviendo en estos momentos. Yo creo que usted es una persona de retórica 10, pero de cumplimiento y de realidad 0. Señora ministra, según el índice AROPE, el riesgo de pobreza de los pensionistas ha aumentado en casi 1 punto de 2015 a 2016 y en 1,6 desde 2014. Algo tendrán que ver, digo yo, las políticas que lleva a cabo el Gobierno al que usted pertenece.
Unas políticas que golpean mes a mes, día a día, especialmente a las personas beneficiarias de una pensión. Nuestros mayores viven peor que hace 6 años. Les suben el IVA, el IBI, la subida en la facturación de la luz del 7% y les aplica un copago muy alto y un índice de revalorización muy por debajo del IPC. Porque le voy a recordar que el establecimiento del copago farmacéutico desde 2012 supuso sacar del bolsillo de los pensionistas más de 900 millones al año y que en la actualidad supera y de largo los 1.200 millones. Por cierto, ¿cuántos millones, contésteme, ha recaudado el Gobierno en concepto de copago a los pensionistas? Ahora tiene la réplica y podrá contestarme. Además, les ha quitado más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Salud, medicamentos que son muy propios para ellos y le vienen bien porque tienen un uso masivo en el colectivo de los pensionistas: aspirina, cremas antiartríticas, lagrimales, astringentes, antidiarreicos. Una retirada que fue aprovechada, señora Bañez, por los laboratorios para incrementar, en algunos casos, hasta el 100% el precio de los mismos cuando los financiaba la Seguridad Social. Los pensionistas pierden poder adquisitivo porque las pensiones más bajas, y usted lo sabe, suben 1 euro al mes, una auténtica miseria. Señora ministra, usted se vanagloria de incrementar las pensiones un 0,25% anualmente, un 0,25% que supone un gasto de 300 millones de euros al año de revalorización, mientras los pensionistas reembolsan a las arcas 1.200 millones de euros anuales. Pagan 1.200 y reciben 300. Hombre, ni las cuentas del gran capitán. Sabía que me volvería a decir, porque siempre lo hace, que los socialistas congelamos las pensiones, pero usted y yo sabemos que eso no es verdad. Los socialistas subimos todos los años las pensiones más bajas, un 7%, y les recuerdo que en los peores años de crisis, el Gobierno socialista, en el periodo 2007-2011, la pensión mínima de viudedad fue subida un 40,75%. Más del 31,43% son pensiones de viudedad mínimas. Por lo tanto, difícilmente los socialistas congelamos las pensiones, como usted dice. Hay varias generaciones de mujeres que han trabajado, pero no han cotizado, bien porque trabajaron de cuidadoras en su propio hogar o bien porque estuvieron trabajando por cuenta ajena y nunca se les dio de alta. Y muere el marido y se quedan en la más absoluta desprotección social. Hoy, señora Bañez, está en deuda con esas personas que cobran la pensión de viudedad. Hoy esas personas deberían cobrar 58% de la base reguladora de su pensión. ¿Cuándo piensa el Gobierno incrementar dichas pensiones? Espero que cumpla lo que ha dicho, pero que lo cumpla y con plazo. Llevan 6 años esperando, señora ministra. ¿Le parece poco tiempo? Señora Bañez, ha incumplido el Pacto de Toledo que proponía una modificación de la regulación de la pensión de viudedad con la finalidad de acomodar la protección a las nuevas realidades sociales. Ha incumplido también, por si fuera poco, la Ley 27/2011 de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que incluyó la disposición adicional 30 sobre la mejora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciben otra pensión pública. Y termino recordándole, señora ministra, lo que dije antes, que según el Tribunal de Cuentas, el rescate bancario ha costado más de 60.000 millones a las arcas públicas. Y veta su Gobierno una iniciativa del Partido Socialista para mejorar la vida de las viudas en situación de pobreza por tan solo 858 millones. ¿No le parece esto escandaloso? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cuello. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, presidente. Señoría, hombre, lecciones en materia de pensiones del Partido Socialista. Cuando lo niegue usted, todos los españoles saben que fue el partido en el Gobierno que congeló las pensiones por primera vez en España en el año 2010. Pues, oiga, ¿qué quiere que le diga? Que un poquito de humildad, créame, no le vería mal. Además, hicieron dos cosas después de acabar la última legislatura socialista. Una, congelar las pensiones, pagando los más vulnerables la crisis económica, que fueron nuestros mayores, y, en segundo lugar, dejar en déficit el sistema de seguridad social por la pérdida de más de 3 millones de empleos. Algo
a lo que este Gobierno, junto a la sociedad española, está intentando darle la vuelta, siempre con responsabilidad. Mire, nos hemos centrado en la recuperación económica y en la creación de empleo. ¿Sabe por qué? Porque hoy 9 de cada 10 euros del gasto en pensiones en España se pagan con cotizaciones sociales, por tanto, con empleo. Por tanto, es muy relevante que volvamos a recuperar todo el empleo perdido por la crisis y nos centremos todos en ese gran objetivo nacional de alcanzar los 20 millones de personas trabajando en España. Y eso, sin duda, tendrá y tiene un impacto muy positivo en la salud financiera de la Seguridad Social. España hoy, como sabe bien, es el país que más empleo crea de la Unión Europea, más del doble, por ejemplo, que Francia, y además, entre todos, hemos sido capaces de recuperar 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis. Pero nos queda camino por recorrer y en ese empeño seguimos trabajando. Y le decía que ese empleo nuevo que ha llegado con la recuperación ha hecho posible, por ejemplo, que las cotizaciones sociales alcanzaran hasta octubre la recaudación de 90.000 millones de euros, la mejor cifra desde el año 2006, porque las cuotas de ocupados, señorías, crecen al 5,19%, muy por encima del crecimiento de la afiliación, que está en el 3,5%. Y por eso, respecto al año pasado, vamos a ingresar más de 4.423 millones más que el año pasado en ingresos de la Seguridad Social. ¿Qué nos permite eso? En primer lugar, ir reduciendo el déficit del sistema y fortalecer el presente y el futuro de nuestras pensiones. Y, en segundo lugar, poder ir tomando decisiones y ampliando, por ejemplo, mejorando la cobertura de las pensiones de viudedad. Porque, señorías, estamos para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y mejorar las pensiones de aquellos ciudadanos españoles que tienen pensiones de menor cuantía, y por eso estamos trabajando en ese sentido. Le he dicho antes y le vuelvo a repetir que el Real Decreto que mejora la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 60%, la semana que viene iniciará su tramitación a información pública para que se puedan hacer aportaciones por parte de los interlocutores sociales, pero ya es una realidad que vuelve a cumplir este Gobierno, un Gobierno responsable, para que en España haya cada día más y mejores pensiones, como se merecen nuestros mayores, señorías, que es para nosotros la gran prioridad de la recuperación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Concluida el debate, levantamos la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias.